Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en este tan importante Congreso Internacional de Independencia Judicial y elección de jueces y magistrados constitucionales con la participación de Francia, Anthony Sfez, un gran jurista francés que ahorita lo debemos de presentar brevemente, con un gran prestigio en Europa. Pues hoy nos acompaña y le damos las gracias. Lo hemos designado desde la Academia por decisión plenaria, miembro honorario de la Academia. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Anthony. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y hablar un poco del sistema constitucional francés y del Consejo Constitucional y de los Sí, miembros. es un tema muy interesante, el análisis de derecho comparado y este tema de retomar la retroalimentación en lo que pasa en Europa en un tema toral dentro de la consolidación democrática. Bueno, pues Anthony Sés es doctor en Derecho por la Universidad Paris-Pension-Assas, profesor de la Universidad de Reims en Francia, es un hombre que ha trabajado mucho este tema en relación a la independencia judicial y al manejo y a la estructura y el funcionamiento del Consejo Constitucional francés y como lo decíamos anteriormente, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, Anthony, ¿cuál es la trascendencia del Consejo Constitucional francés? Bueno, ha evolucionado mucho. Al principio el Consejo Constitucional no era un órgano fundamental en Francia. Cuando se creó el Consejo Constitucional en 1958, se pensaba más bien este Consejo Constitucional como un órgano, se decía, de racionalización del Parlamento. La idea era que el Consejo Constitucional, su objetivo era asegurarse de que el Parlamento, la ley que adoptara el Parlamento, no invadiera la esfera de competencia del gobierno, del Ejecutivo. El objetivo no era proteger las libertades constitucionales. El objetivo no era ser un tribunal supremo, un tribunal constitucional como el alemán o el italiano. En el objetivo de De Gaulle, que es el padre de la Constitución, el Consejo Constitucional era el perro guardián del Ejecutivo. Es la expresión que se usaba mucho en Francia, el perro guardián del Ejecutivo. Y al principio, también se decía una pistola apuntada hacia el Parlamento, otra expresión que se utilizaba mucho en Francia, para designar este Consejo Constitucional, que no era pensado para ser un tribunal constitucional auténtico. Pero esta visión del Consejo Constitucional, este papel del Consejo Constitucional, ha ido progresando, modificándose. Hay fechas muy importantes, fechas claves, que cambian de manera fundamental la función del Consejo Constitucional. La primera fecha que es absolutamente trascendente, fundamental, es 1971, con una decisión del Consejo Constitucional que es famosísima, que es la decisión Liberté d'Association, Libertad de Asociación de 1971, se dice en Francia que es un poco el Marbury contra Madison francés. En este, sí, en este sentido que, bueno, no se crea el control de constitucionalidad porque ya existía, pero Claro. el control de constitucional cambia de objetivo. El objetivo inicial era, te he dicho, el control, la racionalización del parlamentarismo, controlar el Parlamento para proteger el Ejecutivo, y esto cambia de manera fundamental en 1971, cuando el Consejo Constitucional integra en su norma de referencia, en el bloque de constitucionalidad, integra el preámbulo de la Constitución de 1958 que contiene que remite a la Declaración de Derechos Declaración de Droits de l'Homme et du Citoyen, la Declaración de los Derechos de los Hombres y del Ciudadano de 1789. O sea que integra este texto, la Declaración de 1789, en la norma de referencia del Consejo Constitucional. Y también integra esta norma de referencia el preámbulo de la Constitución anterior, la del 46, que contiene derechos sociales, porque la del 40, de la, la Declaración de 1789 contiene más bien libertades, la libertad de expresión, libertades clásicas, no derechos sociales. Pues con esta decisión, el Tribunal Constitucional del 71 integra estos dos textos, preámbulo de 46 y declaración de 1789, y se convierte de verdad en lo que es una Corte Constitucional, lo que se supone que tiene que ser
o sea, un protector de los derechos fundamentales. Así que eso es la primera etapa. Ahí hay una metamorfosis realmente del Consejo Constitucional que se afirma como protector de las libertades. Y lo hace de manera con mucha audacia, porque no estaba previsto para hacer esto en ningún momento. El constituyente no tenía previsto este papel. Pues lo ha hecho el Consejo Constitucional con mucho coraje, se puede decir, y se ha convertido en lo que es hoy. Primera etapa. Y segunda etapa, que también es muy importante, es el hecho de que desde 1974, o sea, 3 años más tarde, se ha permitido a 60 diputados o 60 senadores acudir en el control a priori al Consejo Constitucional, pedir al Consejo Constitucional que controle la constitucionalidad de una ley antes de que sea promulgada. Esto es muy importante porque antes solo podía acceder al Consejo Constitucional el presidente de la República, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado. Y claro está que entre estos 4 órganos, 3 al menos son del mismo bando político. Presidente, primer ministro y mayoría y presidente de la Asamblea Nacional suelen ser del mismo bando político, por lo cual hay muy pocas probabilidades que una ley sea transmitida al Consejo Constitucional. Y lo que se ha hecho en 1974 es que se ha permitido a la oposición, o sea, a la minoría parlamentaria, de ir ante el Consejo Constitucional. Por eso esta reforma es muy importante. Y la tercera etapa, que también es fundamental, es más reciente, es de 2008, es cuando se ha creado la QPC, la cuestión prioritaria de constitucionalidad, que permite a un ciudadano en un juicio sostener que una ley es contraria a la Constitución, o sea que es un control a posteriori de la constitucional de la ley, que antes no existía, antes, hasta en 2008, el control de constitucionalidad solo era a priori, y desde 2008 con la QPC también es a posteriori. Esas son las 3 etapas fundamentales que han convertido el Consejo Constitucional en un tribunal constitucional que se puede comparar con las demás cortes europeas, porque tiene este papel que es fundamental y trascendental de asegurarse que las leyes son conformes a derechos fundamentales. Muy interesante. Se hablaba de que esta Constitución de 1958 de Francia no era con un manejo tan purista del lenguaje, que tiene algunos detalles, pero realmente sí es un bastión dentro de la constitucionalidad en Francia. No te entendí, ¿es un bastión? ¿El qué? Sí, o sea, es fundamental en la estructura constitucional francesa. Sí, 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 sí. La Constitución en Francia también es norma suprema, es la norma suprema del Claro. ordenamiento jurídico. Pero al principio, lo he dicho, la Constitución era más bien pensada para ser en la lógica de De Gaulle, y eso es lo interesante y lo original. En la visión del general De Gaulle, la Constitución era más bien una forma de restablecer el poder, no de limitar el poder. Eso es algo muy original en el origen de la Constitución del 58. Se pensaba la Constitución como una manera de restablecer la autoridad, porque con el problema del Parlamento, de la división de las fuerzas políticas, había un problema de gobernabilidad muy importante en Francia, y De Gaulle pensó la Constitución como una forma de restablecer el poder y no de limitar el poder. Eso es algo muy original y difícil de entender, porque el objetivo del constitucionalismo es más bien, al contrario, limitar el poder. Pues en 58 pensamos la Constitución como una manera de restablecer. Bueno, y lo importante para nosotros hoy es que sigue habiendo un problema en Francia bastante fuerte con la temática de la composición del Consejo Constitucional, porque esta composición sigue muy marcada por el objetivo inicial del constituyente, que era que fuera el Consejo Constitucional el perro guardián de la Constitución. Hay una influencia de este objetivo inicial, la justicia constitucional, y de la composición. La composición refleja este objetivo. Y tenemos un debate recurrente sobre esta composición del Consejo Constitucional que muchísimos juristas critican, y es verdad que es criticable. Para resumir, el Consejo Constitucional está compuesto de 9 miembros, son nombrados por un periodo de 9 años,
no renovable. La idea es que sean independientes. Si no es renovable, pues no dependen de una persona exterior, no están, sus decisiones son más independientes sabiendo que no tienen que satisfacer a la autoridad política que les ha nombrado para que le vuelvan a nombrar, porque no es renovable el mandato. O sea que son 9 años no renovables, 9 miembros en el Consejo Constitucional, y lo peculiar, lo original, es que de estos 9 miembros no se exige que tengan una competencia jurídica. La Constitución no exige competencia jurídica cualquiera. La Constitución deja a los órganos que tienen el poder de nominación una grandísima libertad, no fija ninguna condición. Estos órganos son los que nombran a los 9 miembros, son el presidente de la República, que nombra a 3, el presidente de la Asamblea Nacional, que nombra a 3, y el presidente del Senado, que nombra a 3 miembros del Consejo Constitucional. Y estas 3 autoridades tienen libertad total. No hay ningún criterio de edad, de experiencia académica, de experiencia profesional. Eso no existe en la Constitución francesa. Es un poco original, porque si miras otras constituciones, por ejemplo en Alemania, se exige una competencia jurídica, se exige que sean juristas de renombre, que estén en el Tribunal Constitucional. Eso en Francia no existe. Tiene el poder discrecionario, tienen las autoridades que nombran a los miembros del Consejo Constitucional, las que te he citado. Y eso ha llevado a que tengamos perfiles en el Consejo Constitucional francés a veces muy políticos, con orientación política muy marcada. Por ejemplo, hoy mismo tenemos como presidente del Consejo Constitucional a Laurent Fabius, que fue ministro en varias ocasiones, ministro de los Asuntos Exteriores, también fue primer ministro de la República Francesa, socialista, o sea que es una persona que está muy marcada políticamente. También tenemos actualmente en el Consejo Constitucional a Alain Juppé, que fue también ministro en varias ocasiones, primer ministro, marcado a la derecha, y que es miembro del Consejo Constitucional. Muchísimos políticos en el Consejo Constitucional, y eso conlleva un problema de imparcialidad objetiva, digamos, de imparcialidad objetiva, porque bueno, primero están marcados políticamente, saben que tienen opiniones políticas marcadas, y además pueden estar en la situación de tener que juzgar con el control a posteriori una ley en la que han participado para adoptarla como miembros del Ejecutivo. O sea que la imparcialidad no está totalmente garantizada, porque a lo mejor tienen que juzgar una ley que ellos mismos han llevado a cabo. Eso es un primer problema muy importante. Y tenemos otro problema muy importante con la composición del Consejo Constitucional, que es algo que es, digamos, que nadie entiende, que es una originalidad y una cosa muy rara que tenemos en Francia, y es que los antiguos presidentes de la República son miembros vitalicios del Consejo Constitucional. O sea que una vez que se acabe la función de presidente de la República, pues el expresidente es miembro de por vida del Consejo Constitucional. Y tenemos a los antiguos presidentes que son miembros del Consejo Constitucional. Bueno, para ser totalmente sincero, muchos deciden no acudir al Consejo Constitucional. Por ejemplo, François Hollande, nuestro último presidente, nunca ha ido al Consejo Constitucional. Ha dicho que no iba a ir al Consejo Constitucional porque no le interesaba. Y bueno. Pero otros sí se han implicado en el Consejo Constitucional. Valéry Giscard d'Estaing, por ejemplo, se ha implicado en el Consejo Constitucional. Sarkozy algunas veces, muy poco, pero algunas veces también ha ido en el Consejo Constitucional. Así que eso es un problema también para el tema de la imparcialidad objetiva del Consejo Constitucional, y es un límite muy importante. Te he dicho que han habido 3 etapas muy importantes en la evolución del Consejo Constitucional para ser una verdadera Corte Constitucional, un verdadero tribunal Constitucional. Pues sigue habiendo un límite muy importante en esta evolución de lo que fue el Tribunal Constitucional al principio y de lo que tendría que ser,
y este límite muy importante es justamente el tema de la composición, por todo lo que te he dicho. Qué interesante. Oye, este 1971, esta primera etapa que tú marcas, es fundamental no para Francia, para el mundo, ¿no? Dentro de esta autonomía procesal constitucional delegada, una función que aparentemente no aparecía ahí, que al final de cuentas lo mismo sucedió en 1803 cuando hablabas tú en el caso de Marbury Madison. Surge todo este bloque de constitucionalidad que ha sido, que hoy es un gran referente en América Latina, para nosotros, digamos, en el caso mismo mexicano, ¿no? Qué importante es este momento histórico para el mundo. Sí, es muy importante porque se inventa esta noción, este concepto de bloque de constitucionalidad, que es una expresión que en realidad nunca he utilizado el Consejo Constitucional. Nunca, Nunca, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Consejo Constitucional francés, nunca encontrarás esta expresión, bloque de jamás. O sea, constitucionalidad. qué Jamás, interesante. Cuando jamás. surge como, no hay una denominación de este manejo de autonomía procesal constitucional delegada, no hay un manejo de este activismo. No, no, no. El Consejo Constitucional siempre hace referencia a la norma de referencia. Habla de norma de referencia del control de constitucionalidad. Nunca bloque de constitucionalidad. Esta expresión bloque de constitucionalidad es una expresión de la doctrina. Y Sí, el gran autor francés que ha difundido la expresión de bloque de constitucionalidad es Louis Favoreux, que es muy famoso en Francia y creo que también en América Latina, no sé si lo conocéis, a sí, Louis Favoreux, que inventó este concepto de bloc de constitucionalité para referirse a, bueno, todas las normas que integran la norma de referencia del control de constitucionalidad y que van más allá, y eso es lo interesante, que estas normas van más allá de la Constitución, del texto de la Constitución. Hay otras normas, el preámbulo de 46, la declaración del esa, 1789, exacto, 89, sí. las leyes orgánicas, también, bueno, hay debate sobre si forman parte o no del bloque de constitucionalidad, pero hay más normas que la Constitución que tienen rango de norma constitucional. Esa es la idea fundamental del bloque de constitucionalidad y como tú lo has dicho muy bien, se ha recogido en el mundo entero. Yo no conozco muy bien América Latina, pero en España, conozco mejor España. En España el tema del bloque de constitucionalidad es un tema recurrente para hablar sobre todo de los estatutos de autonomía que forman parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Así que sí, es una expresión muy importante y fue inventada por la doctrina y no por el Consejo Claro, Constitucional. claro, claro. Y en México, toda América Latina es muy importante. De hecho, ahora que se maneja un concepto que también emerge en Francia, con el control de convencionalidad, en el caso mexicano que estaba el año 2008, donde se internacionaliza el control se constitucionaliza el control, este tema tan importante de derecho internacional, se retoma el bloque en México y se agregan los tratados internacionales. Entonces, Ah, sí, 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 es interesante porque nosotros en Francia hacemos una distinción muy clara entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que son claro, totalmente distintos. O sea que se le ha pedido en 1975, sí, al Consejo Constitucional se le pidió si era competente para hacer un control de convencionalidad de una ley. Para repasar la decisión esta, es muy importante, es la ley Simone Veil sobre el aborto, ¿sabes? La que legaliza el aborto en Francia. El Consejo Constitucional le pidieron que controlase la constitucionalidad de esta ley y también le pidieron que controlase la convencionalidad de la ley para saber si era conforme al derecho a la vida que está consagrado por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y el Consejo Constitucional dijo que no era competente para hacer un control de convencionalidad, que su tarea era únicamente hacer un control de convencionalidad, de constitucionalidad, y en ningún caso un control de convencionalidad. Distinguen claramente los dos controles, porque según él, según el Consejo Constitucional, el control no es de la misma naturaleza, porque el control de constitucionalidad es absoluto en este sentido que conlleva que la ley que es declarada inconstitucional desaparezca del ordenamiento jurídico, cuando el control de convencionalidad implica simplemente que no se aplique, que se deje inaplicada la ley que no es conforme al derecho internacional. Así que con esta argumentación, básicamente, el Consejo Constitucional dice, pues yo no soy competente para hacer un control de convencionalidad, solamente de constitucionalidad.
Y han reaccionado, muy importante, han reaccionado las dos Cortes Supremas en Francia que tenemos dos Cortes Supremas en Sí, Francia, son el Consejo de Estado y la Cour de Casación, así pues han es. reaccionado a esta decisión del Consejo Constitucional con dos decisiones muy famosas y muy Sí, importantes. sí, sí, sí. El Sí, año 1975, y justo lo de después, 89. y 89 exactamente, 75, que es la decisión Jacques Vabre de la Cour de Casación. El Consejo de Estado tardó muchísimo más, muchísimos años, alguna resistencia, porque o sea, es el tema de la soberanía de la ley, el Consejo Constitucional, el Consejo de Estado, perdona, se considera más bien servidor de las leyes. Y era muy complicado para el Consejo de Estado aceptar hacer un control de convencionalidad de una ley. Finalmente, después de muchos años, acabó por aceptar realizar este control y lo hizo, como tú dijiste, en 1989 con la famosa decisión Nicolás. Nicoló, exactamente, Nicoló, y ahí empieza el control de convencionalidad, pero no lo hace el Consejo Constitucional. Pero de alguna forma se podría considerar que lo puede hacer basándose en la Constitución, porque es la Constitución que consagra la superioridad de los tratados Sí, sobre se me las trató leyes. Roma. Sí, sí, sí. Así que podría decir, yo cuando me aseguro que la ley es conforme a un tratado, en realidad no estoy haciendo un control de constitucionalidad, sino que estoy haciendo un control de constitucionalidad porque es la Constitución que dice que la ley tiene que respetar los tratados. Bueno, este razonamiento no lo ha hecho el Consejo Constitucional y ha dejado a estas dos cortes, el, las Cortes Supremas, pues la tarea de hacer este control. Qué importante para el mundo. Te lo comento porque en su momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juez de la Corte, don Sergio García Ramírez, que acaba de morir hace poco, un gran juez mexicano, manejó este tema de crear en el año 2003 pretorianamente también el control de convencionalidad. Entonces, se hizo un estudio profundo en América Latina y se tomaron estos puntos de referencia, el 75 y 89, o sea, ya que caso Nicolo, que son a nivel también un proceso Sí, de creación de Francia para el mundo. O sea, qué sí, importante sí. se da como el tema del bloque de constitucionalidad, cómo se toma y cómo lo toma América Latina y cómo lo toma incluso el sistema interamericano. O sea, una corte regional toma esto, que don Sergio le quería llamar corte de internacionalidad o de juridicidad, pero qué importante que lo abordes. Oye, qué agradable escuchar estos temas y en el análisis de derecho comparado, sobre todo. Anthony, estos dos, segundo y tercer puntos de partida que hablamos cuando surge el control a priori y Ujú. luego el control a posteriori, son fundamentales. Pero este tema de hablar del control a posteriori es un tema medular, porque hay países, para América Latina, países que no existe el control a priori, pero el control a posteriori es clave dentro de este contexto, ¿no? Para la limitación del poder. Sí, sí, en Francia nunca o sea, el control a posteriori pueden hacer como en Estados Unidos, del hecho de que los tribunales ordinarios decidan eh, que son competentes de forma, digamos, jurisprudencial, decidan coger esta competencia de ejercer la constitucionalidad de las leyes, como ha hecho la Corte Suprema. En Francia eso nunca ha ocurrido. Las Cortes Supremas nunca se han atrevido a decir que son competentes para hacer este control. Y esto se explica por una razón bastante simple, que es que en Francia tenemos una tradición que ha tenido una influencia muy importante en el mundo, en Europa y en el mundo, que es la tradición legiscéntrica, la idea de que la ley, legicentrista, la idea de que la ley es la norma suprema Sí. del ordenamiento jurídico que ha nacido con la Revolución Francesa. La ley, como se decía en la Revolución Francesa, y como decía Jean-Jacques Rousseau, y como decía también la Declaración de 1789, la ley es la expresión de la voluntad general. Siendo la ley la expresión de la voluntad general, pues no se ha aceptado nunca que los tribunales ordinarios hagan un control de constitucionalidad a posteriori, porque en este caso sería un control a posteriori. Y es esta influencia fundamental de la Revolución Francesa, de la concepción de la ley, la concepción de Rousseau de la ley, que siempre se ha rechazado por las Cortes este control. Y bueno, cuando se llegó a la idea de que había que hacer un control de constitucionalidad en 1958 y que se puso por primera vez en ruptura con esta idea histórica, pues en el próximo estudiante nunca se pensó que tenía que ser un control a posteriori. Siempre se pensó que tenía que ser un control a priori. ¿Por qué? Porque lo que te dije antes, el objetivo no era hacer un control un protector de las libertades fundamentales.
El objetivo era que el Consejo Constitucional fuese un órgano que vigilara que el Parlamento no penetrara en la esfera de competencia del gobierno. Simplemente esto. Era un órgano más en el proceso legislativo. Era un órgano del proceso legislativo que tenía que verificar antes que se promulgara la ley que la ley era de la esfera de competencia del Parlamento, que esfera de competencia que está delimitada por la Constitución, claro, el artículo 34 y el artículo 37. Así estaba pensado el Tribunal Constitucional y por eso no se pensó un segundo hacer un control a posteriori. Pero poco a poco se cambió de opinión por dos razones fundamentales que son muy importantes. Una que es bien conocida, que es que para proteger las libertades fundamentales es mejor tener también un control a posteriori y permitir a los ciudadanos que puedan argumentar ante un tribunal que la ley es contraria a la Constitución. O sea, el tema de las libertades. Pero también hay otro tema que no se sabe muy bien, que es muy importante y que es fundamental. Se instauró el control a posteriori porque se consideraba, muchos juristas y muchos políticos en Francia consideraban como una humillación casi que se permitiera a los tribunales supremos eh, declarar una ley contrario a un tratado internacional antes que fuese controlado con la Constitución. No sé si me entiendes. El tema era que el control de convencionalidad se había desarrollado y tenías muchas leyes que eran declaradas inconvencional, contrarios a los tratados internacionales, y los políticos decían, bueno, lo mejor sería primero proteger las libertades con nuestra norma nacional, con la Constitución, y no con una norma exterior, o sea que es un poco soberanista o algo de nacionalismo, ¿sabes? Tenemos que controlar, pero con nuestra Constitución. Internamente, sí, sí. Exactamente. Y por eso se llamó este mecanismo a posteriori cuestión prioritaria de constitucionalidad. Es prioritaria porque es prioritaria ante el control de convencionalidad. Esa es la idea fundamental. El juez francés tiene primero que hacer el control de constitucionalidad, es lo primero que tiene que hacer, y pues después hablaremos de cómo pasa, cómo concretamente se desarrolla. Primero hace el control de constitucionalidad y si se verifica que la ley es contraria a la Constitución, pues nada, la ley desaparece. Pero si se estima que la ley no es contraria a la Constitución, ahí puede hacer un control de convencionalidad. Pero primero el control de constitucionalidad. Por eso se llama cuestión prioritaria. La prioridad es ante el control de convencionalidad y hay una dimensión de nacionalismo jurídico en esto. Nacionalismo, no sé si la palabra es adaptada, pero es de soberanismo, no sé. La idea de que la Constitución tiene que ser la norma de preferencia en el control de la verificación de las libertades fundamentales. Bueno, si quieres hablamos un poco de cómo... Nomás quiero, qué bueno, es que esto está bien interesante, está llevando. Oye, este tema, esta idea que se tiene con la acción de 1958 como este guardián del Ejecutivo, es algo como el previo que tuvo en su momento Hans Kessel con George Jeleny, cuando en 1885 ya abordaba temas propios del Tribunal Constitucional y la limitación del Parlamento. No te he entendido sobre... Sí, 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 este tema de la cuestión de 1958, cuando habla del guardián del Sí, Ejecutivo, precisamente como guardián del Ejecutivo, que no habla de derechos fundamentales, sí, es un sí. poco de la idea que tuvo en su momento Jellinek en 1885, cuando hablaba de seguridad constitucional, cuando hablaba de que fuese un tipo de tribunal garante o limitante del Parlamento. Sí, es la misma idea. Es la idea, sí, 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 es la misma idea. Es la idea de que el Parlamento tiene una esfera de competencia delimitada por la Constitución en un artículo que fija una lista de competencias, como en el federalismo, ¿sabes? Tienes lista de Sí, competencia. sí, sí, sí. Y si sale de esta esfera de competencia delimitada por la Constitución, pues el Consejo Constitucional interviene para censurar la ley que Sí. penetra dentro de la esfera de competencia del Ejecutivo. El sistema dispositivo, sí, claro. Y la regla, ¿cómo funciona? Tienes la lista de competencia fijada para el Parlamento y todo lo que no está en la lista del artículo 34 de la Constitución es competencia del Ejecutivo. O sea que la competencia de principio la tiene el Ejecutivo, no el Parlamento. Muy Pero interesante. Bueno, oye, Anthony,
Bueno, la verdad es que ha generado mucha inquietud y es muy interesante el tema y sobre todo porque se ven las diferencias, pero cosas muy interesantes que van surgiendo. ¿Cuáles son los mecanismos o garantías de defensa constitucional en tu país, en Francia? Aparte del Consejo Constitucional, Sí, claro. aparte, bueno, tenemos el Consejo Constitucional, claro, que es el guardián jurisdiccional de la Constitución, y también tenemos órganos políticos, claro, que tienen el papel de ser guardián de la Constitución y claro, tenemos al presidente de la República. El artículo 5 de la Constitución hace del presidente de la República un guardián de la continuidad del Estado y de alguna forma tiene este papel también de guardián de la Constitución, pero guardián político, digamos, de la Constitución. No, pero realmente el órgano fundamental de garantía de la Constitución, frente a las leyes, claro, estoy hablando para controlar las leyes, es el Consejo, pero también si hablamos del control de constitucionalidad con otras normas, verificar la constitucionalidad de otras normas que no son las leyes, el Consejo de Estado tiene un papel fundamental también. Siendo juez administrativo, su papel es también el papel de un juez constitucional, solo que no es juez de la constitucionalidad de las leyes, pero sí que lo es de los reglamentos, de los decretos. Un decreto, un reglamento que sea contrario a la Constitución, claro está que el Consejo de Estado la puede anular, anular, porque siendo contrario a la Constitución, dentro del control de legalidad. Como mecanismos de protección de la Constitución también tenemos, claro, el mecanismo de la rigidez. Como toda Constitución, la Constitución francesa es una Constitución rígida que no se puede modificar al menos que hagas un referéndum con el acuerdo de las dos cámaras. Tiene que haber acuerdo de las dos cámaras y después o bien un referéndum o bien una mayoría de los 3/5 para modificar del Parlamento para modificar la Constitución. Esos son los mecanismos clásicos de protección de la Constitución que tenemos. Perfecto. Y ya avanzaste tú en este tema de las funciones. ¿Cómo podemos señalar expresamente las funciones que desempeña el Consejo Constitucional en Francia? Sí, bueno, el Consejo Constitucional tiene más funciones que solo controlar la constitucionalidad de las leyes. Su principal papel es es controlar la constitucionalidad de las leyes, pero no es el único. También controla la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de que se promulguen, que se ratifiquen. O sea, que no es un control obligatorio, tiene que pedirle que lo haga o bien parlamentarios o bien el Ejecutivo, y si lo hace, pues tiene que hacer este control de que el tratado es conforme a los tratados, que el tratado es conforme a la Constitución. Y si no lo es, pues no se puede ratificar el tratado internacional. Eso es un papel importante que tiene el Consejo Fundamental. Constitucional. Fundamental, claro, claro, fundamental. Y, y muchas veces ya ha ocurrido que se tenga que modificar la Constitución para poder ratificar un tratado internacional muy importante. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht, el que, muy importante, que crea la Unión Europea, Ujú. bueno, ya existía, pero que la modifica de manera sustancial. Este, eh, este, eh, este tratado fue declarado inconstitucional por el Consejo Constitucional en su control. El Consejo Constitucional dijo que no se podía permitir a electores no franceses participar en las elecciones locales y estimó que este tratado, que ponía este derecho a los extranjeros europeos, era contrario a la Constitución. Y se tuvo que modificar la Constitución para permitir la ratificación del tratado en cuestión. Así que hay mucho, este papel de control de la constitucionalidad de los tratados es muy importante. También el Consejo Constitucional es juez electivo de las elecciones de los diputados y de los senadores, de los parlamentarios, verifica la legalidad de estas elecciones y la regularidad de las elecciones, ya si hay una problemática sobre esta legalidad, y controla también, tiene un papel muy importante en la organización, en el control de la organización de los referéndum y de la elección del presidente de la República. Es el Consejo Constitucional que verifica, por ejemplo, que el presidente de la República tenga el apoyo suficiente, porque para ser candidatos tiene que tener el apoyo de un número mínimo de concejal, de maire, ¿cómo se dice? Eh, los alcaldes, para poder presentarse. Eso lo verifica el Tribunal Constitucional
el Consejo Constitucional. Así que tiene un papel muy importante en muchas temáticas, aunque su papel principal, el día a día del Consejo Constitucional, sobre todo desde que se ha instaurado la cuestión prioritaria de constitucionalidad, la cuestión prioritaria, el control a posteriori, su papel fundamental es el control de la constitucionalidad de las leyes, claro. Qué interesante. ¿Qué tipos de control constitucional se adoptan en Francia? ¿Qué tipos? ¿Qué quieres decir con qué tipos? O O sea, sea, ¿qué forma de control constitucional difuso, concentrado? O sea, ¿cuál es el control? ¿Coexisten? sí, sí, sí. Bueno, es un control concentrado al principio y sigue concentrado porque el Consejo Constitucional tiene un monopolio en la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Solo el Consejo Constitucional puede declarar que una ley es contraria a la Constitución. Pero desde que se instauró la cuestión prioritaria de constitucionalidad en el 2008, los tribunales participan al control de constitucionalidad. No son actores de este control. No pueden los tribunales ordinarios declarar que una ley es inconstitucional. Eso no lo pueden hacer. Pero cuando dentro de un juicio, si un ciudadano estima que una ley es contraria a la Constitución, puede pedirle al juez que el juez remita una cuestión de constitucionalidad al Consejo Constitucional. Y el juez verificará que la cuestión es nueva y que la cuestión es seria. Después la transmitirá a la Corte Suprema, o bien el Consejo de Estado, o bien la Corte de Casación, la Corte de Ajá, Casación, sí, sí. que también hará un control que va a verificar que la cuestión es seria y que es nueva. Y si estima que la cuestión hay que remitirla al Consejo Constitucional, la remitirá al Consejo Constitucional, que juzgará, en definitiva, si la ley es conforme o no a la Constitución. O sea que los tribunales ordinarios no pueden declarar que una ley es inconstitucional porque tienen que acudir al Consejo Constitucional, hacer una cuestión de constitucionalidad, pero de alguna forma participan al control porque si deciden no transmitir una cuestión de constitucionalidad, una cuestión prioritaria, si no transmiten de alguna forma hacer un control de constitucionalidad. Es un control negativo, porque al no transmitir dicen que la ley no es contraria a la Constitución, de alguna forma. Así que no hay control difuso, hay una participación eh, de los tribunales ordinarios a un control que sigue concentrado, pero esta participación es muy importante porque sin la colaboración activa de las jurisdicciones ordinarias, de los jueces ordinarios, pues no hay control de constitucionalidad a posteriori porque son ellos los que deciden si transmiten o no transmiten al Consejo Constitucional. Y no existe ningún recurso. Si una jurisdicción no quiere transmitir una cuestión de constitucionalidad, no existe ningún recurso, ninguno para lo que sea para las personas que están en el juicio y que han pedido que se transmita, y el Consejo Constitucional tampoco puede decidir atribuirse la competencia para juzgar de un caso. Tiene que haber colaboración entre las jurisdicciones, entre el juez ordinario y el Consejo Constitucional, y a veces ha habido polémicas y problemáticas. Ha pasado que la Corte de Casación o el Consejo de Estado no transmita una cuestión de constitucionalidad al Consejo que podría parecer que tendría que haberse transmitido. Y eso ha subrayado a veces polémicas, por ejemplo, con la ley Guessot en Francia, es una ley que penaliza el negacionismo, el hecho de negar la existencia de los crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algunos consideran que esta ley es contraria a la libertad de expresión y la Corte de Casación rechazó transmitir una cuestión de constitucionalidad al Consejo Constitucional y eso sublevó una polémica sobre, bueno, a lo mejor sí que es constitucional, a lo mejor sí que es conforme a la Constitución, pero eso lo tendría que decir un tema tan importante, lo tendría que juzgar el Consejo Constitucional y tendría que haber remitido. Al final lo ha remitido a cabo porque hubo muchas preguntas constitucionales sobre esta ley, pero es un ejemplo de que a veces ha habido problemáticas de colaboración entre las Cortes y el Consejo Constitucional y bueno, sí, pero de manera general, si tenemos que hacer uh, un juzgar un poco, con un poco de distancia, la cuestión prioritaria de constitucionalidad que se ha instaurado en el 2008, porque ya tenemos una práctica de este mecanismo, lo que se puede decir es que funciona bien. Es un mecanismo que funciona bastante bien y la verdad es que hoy mismo
hoy en día todo el mundo está bastante satisfecho con la cuestión de constitucionalidad a posteriori. Y que la inmensa mayoría de los juristas consideran que ha sido un avance para la protección de las libertades y también para difundir el conocimiento del derecho constitucional en la práctica jurídica. En Francia, los abogados, los magistrados judiciales y el Consejo de Estado, la Constitución no la solían, sobre todo los abogados, no la usaban casi nunca. No era un instrumento importante, sobre todo para los abogados, porque no había mecanismos de control de constitucionalidad contra una ley. Ahora que se ha instaurado este mecanismo, hay una cultura que están haciendo, una cultura de la Constitución y de la Constitución dentro del juicio. No es algo anormal hoy en día, es muy común que un abogado decida hacer una cuestión prioritaria de constitucionalidad en un juicio para intentar obtener que se declare la ley contraria a la Constitución. Y eso no existía hace un par de años y se ha desarrollado de manera muy importante con la cuestión prioritaria y desarrolla esta cultura de la Constitución que en Francia no tenemos mucho, es reciente, porque nosotros tenemos una cultura de la ley. Sí, claro. Nosotros, en Francia es la ley, siempre ha sido la ley. La ley como expresión de la voluntad general, pero con este mecanismo, con la QPC, la cuestión prioritaria y también mucha difusión de esta... O sea, el Consejo Constitucional hace un trabajo muy importante para dar a conocer este mecanismo a los ciudadanos. Las audiencias del Consejo Constitucional sobre este tema de la cuestión prioritaria se hacen por toda Francia. Es una corte itinerante, ¿sabes? No están siempre en París. A veces van a hacer la audiencia en otras ciudades para dar a conocer este mecanismo. Y todas las audiencias de la cuestión prioritaria están retransmitidas están grabadas y retransmitidas en la página internet del Consejo Constitucional. O sea que todo esto da a conocer el proceso constitucional que antes era casi que totalmente desconocido. Qué importante, qué momento de inflexión 2008 para Francia, ¿eh? Sí, sí, muy importante. Sí, sí, fue un momento muy importante. Te digo, las tres Sí, etapas de sí, 71, 74, 2008. Y claro. lo que falta hoy mismo para que la evolución sea casi perfecta es el tema que te he dicho de la composición, que no es nada bueno. La composición es problemática. Eh, por lo que te he dicho, hay demasiados políticos, pocos grandes juristas. Juristas. Sí, muy poco. Ha habido algunos, ha habido algunos Sí, sí, profesores. sí, pero el más es el corte político, ¿no? Ese es el detalle. Y lo problemático es que eso, um, la gente en Francia, la opinión pública, tiene una mirada un poco, por eso de la presencia de los antiguos miembros presidentes de la República, por el hecho de que haya muchos políticos, es más fácil para la opinión pública decir que el Consejo Constitucional no es neutro, no es objetivo, no es imparcial. Les da un argumento para criticar el trabajo del Consejo Constitucional porque justamente esta composición no es perfecta y no es está compuesto por personas que, en razón de la importancia del pasado político que tienen, pues crean un sentimiento de que no es verdaderamente una corte, no es verdaderamente una jurisdicción. Una jurisdicción está compuesta por magistrados, ¿sabes? En la opinión general. Tienen que ser juristas de verdad y magistrados de verdad. Y si tienes antiguos presidentes, tienes ministros que además, te voy a contar una cosa que es muy interesante, una anécdota que es muy interesante. Cuando hablamos de la importancia de tener juristas, eh, sabes que antes de que antes de nombrar a los miembros del Consejo Constitucional, hay como una entrevista ante una comisión del Parlamento. Y el candidato presenta, bueno, se le hace preguntas sobre su posición, sobre su visión del derecho constitucional, y esta comisión puede oponerse al nombramiento, pero con una mayoría de los 3/5 de la comisión, que es casi imposible que se oponga al nombramiento. Pero bueno, lo importante es que hay una entrevista uh, y que se le hace preguntas. Y la verdad es que cuando ves algunas respuestas, tienes un miembro que es actualmente miembro del Consejo Constitucional que dijo de forma totalmente natural
que no sabía mucho de derecho constitucional, pero que tenía la intención de aprender una vez que esté en su cargo. Es bastante sorprendente, es bastante sorprendente. Y eso, y tenemos también otra miembro del Consejo Constitucional que ha sido nombrada recientemente por el presidente de la República, por Emmanuel Macron, que ha sido ministra de Emmanuel Macron, y que no ha hecho ni siquiera una licenciatura de Derecho, tiene una licenciatura de Historia, eh, pero ni siquiera una licenciatura de Derecho, no sabe nada, bueno, sí que sabe por su práctica a lo mejor, pero no es para nada jurista de formación. Y eso es problemático también, Sí, no. problemático. No es jurista de formación y además es antigua ministra del presidente en ejercicio. Es independiente, claro, porque no tiene presidente de la República, no le puede decir lo que tiene que votar, lo que tiene que pensar y que tiene que decidir. Pero de alguna forma, habiendo sido ministra del presidente que la ha nombrado miembro del Consejo Constitucional, está claro que desde el exterior se puede tener una duda sobre su total Sí, independencia. claro. Puede, se puede. Y por eso es el gran límite del Consejo Constitucional, esto de la composición. Realmente el tema es un tema recurrente en Francia. La doctrina siempre está hablando de esto, de la composición, y la verdad es que es el gran límite del Consejo Constitucional. Bueno, se han hecho propuestas de reforma de esto, de la composición del Tribunal, del Consejo Que yo Constitucional. creo que va a ser la siguiente a estas primarias reformas 71, 74, 2008, creo que es la que sigue. ¿Qué hace falta? Es la cuarta gran evolución. Sí, sí. Bueno, hemos tenido una propuesta de reforma constitucional en el 2019 en la que se ha propuesto suprimir la presencia de los antiguos presidentes de la República como miembros del Consejo Constitucional. Porque en esto realmente hay un consenso generalizado, en esto de que no es normal en una jurisdicción como la francesa constitucional que tengamos antiguos presidentes de la República, que no existe en ningún lado del mundo que yo sepa. Creo que a lo mejor en África, en algún país de África existe, Costa de Marfil, creo, pero que se ha inspirado de Francia, porque es una antigua colonia, que no existe ningún sistema democrático, esto de que tengamos antiguos presidentes. Así que hay un consenso, pero no se ha llegado a votar la ley, así que de momento no se ha cambiado. Y también, y no es lo más importante, porque esto a lo mejor, bueno, hay un consenso sobre esto, yo creo que se llegará a la supresión de los antiguos presidentes de la República. Pero también hay un problema con los otros miembros. Es problemático que no haya ninguna condición en la Constitución de competencia jurídica, de formación jurídica, y que no haya ningún requisito también en el proceso, un control más importante del Parlamento. No sé cómo es en México, pero me parece normal que haya un control del Parlamento más importante en el proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, 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 o sea, allí en el Parlamento aquí son cámaras de diputados y de senadores, entonces son procesos de elección democrática, Sí, sí. bueno, sí, sí, me parece más democrático. Es lo que decía Kelsen. Kelsen decía que el mejor proceso de nombramiento de los miembros de una corte es confiar esta tarea al Parlamento, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. En México, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República hace las ternas y luego corresponde al Senado. Sí, Entonces, ahorita está el debate que vamos a platicar contigo para que nos des una opinión como un gran técnico del derecho constitucional, pero aquí viene un gran debate. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional en México, en América Latina, es la especialización de la magistratura constitucional. Y ahorita ujú. vienen algunas iniciativas, una en México y una con ciertas limitantes en Perú, que están siendo muy criticadas porque se pretende la elección popular de Sí. los ministros de la Corte, de la Corte Suprema, en nuestro caso, pues, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, bueno, hay un sistema que a mí me parece que es bastante bueno, que es bueno, y que tiene algunos límites, pero que es bastante, eh, creo que se puede inspirar, al menos Francia, que sería un poco el español, que me parece que es un sistema que tiene unos límites, pero tiene un aspecto positivo, que es el Parlamento, en gran parte que nombra no solo, pero en gran parte que nombra a los miembros del Consejo Constitucional, en parte de los miembros, con mayorías cualificadas. Mm. Eh,
yo creo que esto, bueno, no tiene que ser todos los miembros nombrados por el Parlamento, también puede intervenir el Ejecutivo, pero la mayoría creo que tiene que ser el Parlamento con mayorías cualificadas, porque la mayoría cualificada permite que, que haya un consenso sobre la personalidad y es un mecanismo para evitar que se nombren personas que tienen una orientación demasiado marcada. Eh, obliga Sí, de sí, alguna sí. forma, obliga de alguna forma a nombrar a alguien que tenga una consideración por todas las fuerzas políticas, una parte importante de las fuerzas políticas, y eso creo que es un buen mecanismo, la mayoría cualificada, para nombrar a los miembros del Consejo Constitucional. Qué interesante, sí. Oye, Anthony, que ha sido un desarrollo de tema excelente y ha generado muchas expectativas, ¿eh? O sea, la verdad, porque es conocido y algunas cuestiones interesantes, pero hoy, aquí nos ven en parte de Europa, pero en América Latina está generando una gran expectación. Ahora en este tema de la elección que tú ya marcaste de los miembros en el caso concreto del Consejo Constitucional de Francia, ¿cómo se hace esta elección? Bueno, justamente, no hay elección, es una nominación que se hace por hay tres autoridades que nombran nombran los miembros del Consejo Constitucional, que son el presidente de la República, primero, que nombra a tres, el presidente del Senado, que nombra a tres miembros del Consejo Constitucional, y el presidente de la Asamblea Nacional, que nombra a tres miembros también. Así que son nueve en total, tres el presidente de la República, tres el presidente del Senado y tres el presidente de la Asamblea Nacional. Y ahí ves que no es un proceso con elección, es un proceso de nominación De y hay nominación. de nominación pura. Hay una posibilidad, desde 2008, de hecho, hay una posibilidad de controlar este nombramiento por parte de comisión del Parlamento, pero como te dije antes, este control es un control muy superficial Mm, porque hace falta una mayoría de los tres quintos para casi oponerse, imposible. para oponerse al nombramiento de la personalidad propuesta por el presidente o el presidente del Senado o el presidente de la Asamblea Nacional. Lo mejor hubiese sido hacerlo al revés, ¿sabes? Que hace falta un apoyo de tres quintos para que el nombramiento pueda llevarse a cabo. Uh, Tendría que haberse hecho en este sentido, no en el sentido que se ha hecho en la reforma, porque al final el control es muy superficial, lo que te dije. Es imposible que la Comisión llegue a oponerse a la mayoría de tres quintos al nombramiento de un miembro del Consejo Constitucional, sobre todo que esta comisión está compuesta en mayoría por miembros de la mayoría del presidente de la República. Así que no se van a oponer al nombramiento realizado por el presidente de la República, que es del mismo bando político que la mayoría de la comisión. Y pasa lo mismo con el presidente de la Asamblea Nacional, que es del mismo bando político que la mayoría de la comisión. Así que no se va a oponer la comisión al nombramiento hecho por el presidente de la Asamblea Nacional. Así que al final este control es muy superficial y no es real, no es real, es un control que permite el nombramiento de, de, bueno, de personalidades, como te dije, que son muy marcadas políticamente. Política. Pero O- también o- tengo que destacar que también hubo grandes juristas en el Consejo Constitucional. No quiero dar una imagen No, demasiado no, claro, negativa. pero es importante ver el panorama general. Hemos Sí. tenido, por ejemplo, a Georges Vedel, a lo mejor conocéis a Georges Vedel en América Latina, que es un gran jurista que fue miembro del Tribunal Constitucional. También hemos tenido políticos que son grandes juristas y que han sabido coger distancia con su origen político. Por Sí, ejemplo, importante. Robert Badinter, que fue ministro de la Justicia, que es muy conocido en Francia por ser el que llevó la lucha contra la pena de muerte, la abolición de la pena de muerte en 1981, cuando era ministro de la Justicia. Y él fue presidente del Consejo Constitucional y fue muy importante en el Consejo Constitucional en esta idea de un consejo independiente y que organice un procedimiento en el que se permita el contradictorio, ¿sabes? La contradicción, un verdadero proceso constitucional. Así que no hay que tener una visión demasiado de caricatura. Eh, Políticos han sabido coger distancia con su papel y han sido también buenos miembros muy importantes del Consejo Constitucional. Oye, Anthony, nos has hablado tú
manera muy importante la manera en que se designan, no sé, o sea, los miembros del Consejo Constitucional, cómo priva pues perfiles netamente políticos. Bajo todo este proceso, digo, y hablamos de grandes juristas, algunos presidentes además que han sido, se han elegido como juristas importantes, ¿se puede garantizar en Francia con este tema como está desarrollado a través de esta constitución de Charles de Gaulle y de estos grandes momentos históricos, 71, 74, 2008, la independencia judicial en Francia? La independencia del Consejo Constitucional, ¿hablamos? Sí, del Sí. Consejo en este caso, sí. Eh, yo creo que la independencia, sí. El problema no es la independencia. Creo que no hay problema de independencia en el Consejo Constitucional. El problema más importante sería más bien la imparcialidad de los miembros del Consejo Constitucional. No creo que sean dependientes de algún otro poder. No lo creo, porque la realidad es que son nominados por un periodo de 9 años, no es renovable, son totalmente independientes en ese sentido que no se les puede revocar de ninguna forma. Si no quieren seguir siendo miembros del Consejo Constitucional, tienen que dimitir y solo ellos pueden tener la iniciativa de la dimisión. No se les puede echar del Consejo Constitucional, o sea que son inamovibles, ¿no? Es la palabra, son Ujú. inamovibles del Consejo Constitucional. El problema no es la independencia, es realmente la imparcialidad, y sobre todo la imparcialidad objetiva, digamos. Imparcialidad Sí, objetiva es un concepto que se usa mucho en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos sí. para hablar de tribunales. Creo que hay un problema de imparcialidad objetiva porque lo dicho, estás con miembros que fueron antiguos ministros de la República Entiendo, que sí. pueden pronunciarse sobre leyes Ellos. que ellos mismos fueron importantes en el proceso de adopción de estas leyes. Eso conlleva un problema no de independencia, ahí no, el problema no es una independencia, el problema aquí es la imparcialidad. Eh, Igual por los presidentes de la República. Y también es otro problema que ahí a lo mejor es más de independencia, es el hecho de que tengas antiguos presidentes de la República que sean miembros del Consejo Constitucional, pueden estar en el Consejo Constitucional al lado de antiguos personas que fueron ministras, sus Sí, ministros. claro. Puede haber una jerarquía, porque fue antiguo ministro de un presidente de la República, ¿sabes? Así que puede haber una forma de subordinación, de alguna forma que se puede establecer. También tienes otro problema, que eso es más sutil, que es el hecho de que como tienes mucha gente en el Consejo Constitucional que no son grandes juristas, que no saben mucho de derecho constitucional, como lo dicen ellos mismos, pues van a tener una gran dependencia hacia el secretario general del Consejo Constitucional, que es, digamos, la administración, los juristas del Consejo Constitucional, ¿sabes? Toda la administración de los juristas del Consejo Constitucional, que son muy importantes. El secretario general se suele decir que es el que realmente, que no es una persona que es elegida por el Parlamento. Y se puede decir que este secretario general, como jurista del Consejo, tiene una influencia muy importante justamente porque tiene que estar, tienes dentro del Consejo Constitucional pues personas que no teniendo un pasado de grandes juristas, de gran práctica jurídica, más bien política, pues pueden estar bajo la influencia de este secretario general que tiene él un papel muy destacado por siendo un jurista profesional. Sí, claro. Oye, ya vimos este tema de la designación en el caso de la elección que se da en México, en América Latina, en varios países, en relación a los miembros, por ejemplo, de las altas cohortes, etcétera, cuando hablamos de independencia judicial. Se ha buscado ahora el tema de que se hagan las propuestas o proyectos a nivel de elecciones populares. Y entonces Sí. uno de los grandes análisis que se han realizado dicen, bueno, ¿dónde queda el tema de la especialización de la magistratura constitucional, que reitero, es uno de los grandes desafíos, ¿no? El perfeccionamiento de los procesos constitucionales, la independencia judicial, el tema de la imparcialidad, o sea, los atributos propios de los órganos jurisdiccionales, ¿en dónde queda? Tú, como un constitucionalista europeo muy importante, ¿cómo visualizas este tema de que se pudiera adoptar la elección popular de los ministros, de los jueces?
de los magistrados constitucionales, porque en América Latina hay diversas designaciones. En México son ministros, en Chile, en otros países son magistrados constitucionales, en Argentina son jueces constitucionales, pero en este tema de la magistratura constitucional que se elijan popularmente, ¿lo ves viable y ves que pueda garantizar el tema, sobre todo de la independencia y la imparcialidad, que hoy tú abordas con mucho, dándole un especial énfasis? Bueno. em, Primero, lo primero que hay que decir es que este tema de la elección popular de los magistrados constitucionales en Francia es un debate que no existe. Creo que Nada. casi nadie propone que los miembros del Consejo Constitucional sean elegidos por, por la población. Oye, esencialmente es un poder antidemocrático, sí, claro. Sí, porque la idea es que tienes de un lado el poder político, que Exacto. es elegido de manera democrática, el Parlamento, el Ejecutivo, que es responsable ante el Parlamento, de un lado, y de otro lado tienes un poder que es un poder que no tiene que ser un poder político, es un poder jurisdiccional, es un poder Claro, de que no se coma el poder político, el poder jurisdiccional, claro. es un control de un poder jurisdiccional sobre un poder político. Si haces una elección de los miembros del Consejo Constitucional o del Tribunal Constitucional, serán dos poderes políticos que se enfrenten y que tengan y que se basen, que se van a basar en una misma legitimidad, que es una legitimidad democrática. Qué Y interesante. la realidad es que la oposición entre el poder político o sea, tienes de un lado la legitimidad política, que es la del Parlamento y del Del Ejecutivo Ejecutivo. responsable. Y la justicia constitucional tiene otra legitimidad, que es una legitimidad, digamos, técnica, jurídica, en la que es la que fundamenta su papel. Si le quitas esto y haces una elección, será como una tercera cámara, una segunda cámara, según estemos en un sistema como... Un poder político, no jurisdiccional, claro. Será, y bueno, y además tendrá una politización aún más marcada, Sí, aún imagínate. y no, yo no creo que sea una buena idea. Yo creo que tenemos que seguir con la idea de que, aunque hay que ser, bueno, tampoco hay que ser, tenemos que estar clara la idea de que una jurisdicción constitucional, aunque esté compuesta por grandes juristas, siempre tiene alguna dimensión política. Es Ese es porque obvio. Sí, sí, claro. puedes ser tan gran jurista como quieras, tienes ideas políticas. Todos los juristas, incluso los mejores juristas del mundo, tienen ideas políticas, eso está claro. Pero eh, en la forma que tienen, están condicionados, estas ideas políticas, están condicionadas por un razonamiento jurídico. Eso es lo Claro. importante. O sea, la Entonces, manera que se legitima es diferente. exactamente. Por eso yo no creo que sea una buena idea una elección popular. Bueno, a lo mejor de algunos, de una minoría de los miembros del Consejo Constitucional, quizás puede ser, no sé, pero yo creo que no es una buena idea. Y creo que tiene que ser la legitimidad, tiene que estar basada en la competencia, la técnica, en la técnica y en el hecho de ser esencialmente juristas. Yo creo que es lo más importante para la legitimidad de una Corte Constitucional, es que esté compuesta, que el Consejo Constitucional, el Tribunal Constitucional sea de alguna forma un lugar en el que estén pues, los que son conocidos en el país como los juristas más prestigiosos Claro, del país. claro. Eh, yo creo que tiene que ser esto. Hoy el Consejo Constitucional en Francia no está considerado como esto. No está considerado como un lugar, tiene que ser como la consagración de la carrera de los mejores juristas del país llegar al Tribunal Constitucional. No es el caso en Francia. En Francia es como, voy a ser un poco duro, pero es donde se retiran los antiguos políticos, de alguna forma, ¿sabes? Cuando acaban su carrera política, pues van al Consejo Constitucional. Esa es la imagen que se tiene en Francia del Consejo Constitucional, que es una mala imagen, que es un poco dura, que no es totalmente cierta, no es totalmente cierta, pero esto es un poco la imagen y creo que la imagen que se tiene que dar es como, un poco como en Alemania. ¿Por qué la Corte Constitucional alemana tiene un tal prestigio? Porque tiene un gran prestigio en Alemania La la Corte Carta de Bonn, Constitucional. claro, Tiene un gran prestigio porque está compuesta por el grandes juristas. 49. Sí, claro, eso es importantísimo. Es importantísimo. Y la acusación de politización, cuando tienes grandes juristas, que a lo mejor tienen ideas políticas, pero que nunca las han manifestado públicamente, la percepción que se tiene en esta corte es más, es mejor en la opinión pública y también para los políticos. Eso es muy importante para la aceptabilidad
de las decisiones del Consejo Constitucional o de la Corte Constitucional. La composición, hay una ¿cómo decirlo? Están muy ligadas la idea de aceptación de las decisiones y composición de la jurisdicción. Una jurisdicción que está compuesta por, como en Francia o en otros países, de manera un poco criticable, cada vez que tenga que dar una decisión sobre un tema sensible, la aceptabilidad de la decisión será muy difícil porque la gente dirá, no, no se puede aceptar esta decisión porque este Consejo Constitucional, esta Corte Constitucional, no es objetiva. Y eso es lo que pasa en Francia cada vez que tienes una ley un poco polémica, o bien que el Consejo Constitucional no censura, o bien que censura, la opinión pública siempre aprovecha esta idea de la composición diciendo, bueno, esta decisión es normal que el Consejo Constitucional rinda esta decisión porque está compuesto por, etcétera, ¿sabes? Y para evitar esto, lo mejor es tener una composición que sea irreprochable y basar la legitimidad sobre la competencia de grandes juristas. Y por eso, para responder directamente a tu pregunta, no creo que es una buena idea la elección, como no es una buena idea el hecho de que esté en manos esencialmente el Ejecutivo el nombramiento de los miembros del Consejo Constitucional. Bueno. Claro, qué importante. Y esto que decías tú de que se van a integrar por grandes juristas con blindajes morales, digo, caso de México, que ha tenido tres presidentes de un órgano regional, en el caso de la Corte Interamericana, don Héctor Fixamudio, Sergio García Ramírez, y ahora que tuvo un tercer presidente de Corte, y ninguno de ellos ha sido ministro en la Corte. O sea, a final de cuentas, son cosas que no se entienden, pero qué bueno que hablas cuando hablamos de estos temas que hemos abordado, concluyendo surgimiento del bloque de constitucionalidad, el tema del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, esta manera de elegir tan diferente, de operar tan diferente, pero que de verdad es un gran ejercicio de derecho comparado, que bueno, no va a ser el primero, va a ser un privilegio tenerte. Hemos de platicar para que nos acompañes en México directamente en la academia. Va a ser un gusto tenerte, platicar tu agenda y empatarla y traerte a nuestro país. Va a ser algo que en lo personal va a ser muy valioso. Anthony, muchísimas gracias, de verdad. Esto genera una gran expectativa, pero sobre todo una nueva visión, ¿no? Ha habido aquí han pasado muchos de los miembros, incluso presidentes de Cortes Supremas de toda Iberoamérica, y hemos encontrado pues algunas respuestas muy interesantes, pero hoy una visión diferente, ¿no? Que de alguna manera nos nutre y que a final de cuentas pues de alguna manera nos refresca. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Pues bueno, comentarles, estamos materialmente en la conclusión de este Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Miembros de Cortes Supremas. En este caso hablamos del Consejo Constitucional francés con Anthony Sfez, un extraordinario jurista, doctor en Derecho por la Universidad Paris-Patron de Assas y profesor de la Universidad Reims-Champagne-Ardenne de Francia. Un privilegio tenerlo aquí con nosotros y bueno, casi en la conclusión un tema que ha generado muchísimas expectativas, si no en México, van a venir muchísimos comentarios en toda América Latina y creo que va a generar está generando una expectativa muy interesante este análisis que nos, reitero, nos nutre mucho y nos refresca y que vamos viendo sobre todo fortalezas, debilidades y que hoy sí nos parece demasiado interesante. Entonces despedimos a Anthony Sfez aquí en este cierre materialmente del Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales. Y bueno, la Academia Mexicana de Derecho siempre trabajando con temas tan importantes a nivel internacional y de nuestra región. Muchísimas gracias a todos.